Muy buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí para compartir su bendita palabra de Dios. Ministerios Casa Altar desde Carrollton, Texas, les da la mayor cordial bienvenida. Hoy queremos predicar la palabra de Dios. Ese es el motivo de estar aquí, de ser equipados por la palabra bendita de Dios. Y le he titulado esta predicación Instrumentos en las manos de un Dios poderoso. Instrumentos en las manos de un Dios poderoso. Acompáñenme por favor ahí, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice la escritura así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre bueno. Gracias, gracias, Señor, porque nos permites ser edificados por tu palabra, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos tuyos. Gracias por ese privilegio. Gracias por esos medios también, Señor, que nos permiten llegar hasta lugares y naciones predicando esta palabra gloriosa que ha y está haciendo una obra maravillosa en nosotros y en la vida de todos aquellos que la escuchan. Bendecimos su santo nombre, Padre bueno. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, amén y amén. Sean todos bienvenidos, todos aquellos que fielmente se conectan a esta obra, esta palabra de Dios, a esta casa, para escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces, el Señor nos llama a limpiarnos, según esta palabra. Nos llama a estar preparados para su obra y servicio. Ese es el motivo de la predicación de la palabra, la salvación, pero también el ser transformados por medio de ella. Y quiero hablarles brevemente sobre la vida de un hombre que Dios usó poderosamente y le dijo: deja todo y sígueme y verás mi gloria como pocos la han visto. Dice, y él obedeció. Sudáfrica, 1918. Cuando escuchaba esto, que él obedeció, me recordó al apóstol. ¿Quién fue el apóstol? Ya se me fue el nombre, perdón. No fue el siervo que estaba en la mesa de los tributos y le dijo al Señor: sígueme. A Mateo. Mateo. Entonces yo me recordaba eso. No es fácil para la mente humana a veces cambiar, obedecer al Señor, y muchas de las veces cuando ya se está asentado, o a veces hace uno sus planes de vida. Pero este hombre de Dios lo obedeció. Era un hombre, un empresario, hombre de negocios, dueño de propiedades. Abandonó su imperio de seguros que generaba millones de dólares al año. Imagínese usted. Dejó fortuna, contratos, comodidad, seguridad, y se lanzó a la aventura más gloriosa que puede vivir un ser humano: ser instrumento en las manos de un Dios vivo. Un hombre que caminó en el poder de Dios como pocos lo han alcanzado. Su nombre, John
G. Lake. En Sudáfrica, vio recibir a los ciegos vista, a los sordos oír las aves cantar por primera vez, a paralíticos correr, levantarse, a leprosos ser limpiados y demonios huir aterrorizados por el poder de la palabra, por la autoridad de Cristo. Vio avivamiento barrer ciudades enteras. Vio la iglesia transformarse de un club social a un ejército lleno del Espíritu de Dios. Y todo comenzó con un niño, una madre desesperada y un Dios que nunca olvida al desamparado, a los quebrantados de corazón. La fe no es un sentimiento, es elegir creer la palabra de Dios. Más allá y por encima de lo que veo, lo que siento. Y cuando decides creer así, el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios fluye a través de vidas rendidas. Y esta era su oración. Señor, permite que las multitudes conozcan tu poder, que las multitudes conozcan tu nombre. La iglesia ha perdido su poder porque ha dejado de creer en Dios. John Lake no fue especial porque era más santo que otros. Era especial porque creyó más que otros. Se rindió más que otros. Pagó el precio más que otros. Ese mismo poder está disponible hoy para ti, para usted que me está escuchando. El Espíritu Santo que llenó a John G. Lake quiere llenarte a ti también. Quiere llenar a la iglesia de Cristo. Quiere llenar al cuerpo de Cristo. Oh, Señor. Lo vemos tantas cosas, hermano. Shows. Pero no hay el poder de Dios. No está el poder de Dios. Y tengo que decirlo porque a eso hemos venido. A hablarle, a despertar a la iglesia. De lo que se está viviendo. Hoy se van 2 horas. Escuchaba de unos lugares, una nación, que horas caminan entre el lodazal, entre las bajas inclemencias del tiempo, para ir a escuchar la palabra de Dios. Y no 2 horas, 5 o 6 horas. Caminaban 6, 7 horas para llegar a ese lugar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la iglesia? Este hombre fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios que hizo milagros a través de él, quiere hacerlos a través de ti. La misma fe que John Lake experimentó, está disponible para ti también. ¿Estás listo para dejar la mediocridad espiritual y entrar en lo sobrenatural de Dios? Yo sé que esto es un llamado. No a dejar algunas cosas, sino a dejar todo. Y cuando hablamos de esta manera, quizá la gente se espante. Uno mismo también dice, ¿cómo voy a dejar todo? Hermano, escúchame esta palabra. Permite que Dios obre en ti. Humíllate delante de Dios y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ni cuenta te vas a dar. Vas a darte cuenta, sí, de la transformación y cómo Dios va a obrar en tu vida. Pero aquello que considerabas valioso para ti, como decía el apóstol Pablo, hoy lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, aquella mi seguridad. Dios busca gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Este hombre de Dios falleció el 16 de septiembre de 1935. Estaba predicando sobre el poder de la resurrección, sobre la vida de Cristo, sobre la esperanza que tenemos en Él. Dice que en medio del sermón dijo,
con una voz apacible dijo, veo la gloria de Dios, qué hermosa es. Un derrame cerebral masivo lo llamó a la casa del Padre, a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14:13 dice que las acciones, el legado y la fe de los creyentes perduran y lo acompañan hasta la muerte, aún después de la muerte. En otras palabras, el hombre no muere con su legado, sino que este continúa y sigue avivando generaciones. Yo cuando escuchaba esto, hermano, les he compartido en otras ocasiones. Me gusta escuchar de hombres de Dios, de los generales de Dios, por ejemplo, también. Y uno queda consternado de cómo Dios usó a esas personas. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está? ¿Acaso Dios ha cambiado? La Biblia y la Escritura nos enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y esta palabra, el apóstol Pablo, padre espiritual del joven Timoteo, le dijo en 1 de Timoteo 4:14, le dijo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Más adelante en 2 de Timoteo 1:6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Yo cuando leo esta escritura dice, avives el fuego. No dice que lo va a avivar el predicador. No dice que lo va a avivar el apóstol. Sino lo va a avivar el deseo ferviente que tengas de buscar de Dios. Amén. Timoteo fue un fiel colaborador, amado hijo espiritual del apóstol Pablo, conocido por su lealtad, dedicación. Era un hombre joven en el ministerio, un líder cristiano, compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Era un pastor joven. Pablo lo describió como un joven valiente, un modelo de conducta. En 1 Timoteo, acompáñeme ahí por favor, 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12 dice, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Dice, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El padre espiritual, apóstol Pablo de Timoteo, le está haciendo una exhortación. Le está haciendo una exhortación como padre, como mentor. A pesar de su juventud, Timoteo y sus posibles enfermedades, le insta a liderar con integridad, enseñando y viviendo la verdad. Es elogiado por conocer las escrituras desde joven, desde la infancia, dice, los cuales, dice, le hicieron sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15 lo narra. Por favor, ahí acompáñenme. Segunda de Timoteo 3:15 dice,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo anterior le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo aconseja, exhorta, anima al joven Timoteo. En esta epístola, 2 Timoteo 2:3, Pablo utiliza varias metáforas. Utiliza la del soldado. Dice que el soldado, aquel que es llamado, no tiene que involucrarse en los deberes de la vida, sino que tiene que permanecer firme aquel que lo llamó. Así nosotros mismos debemos de cumplir ese deber cotidiano. Debemos de permanecer firmes, sirviendo a Dios. Y más adelante, ahí también enseguida, le dice que aunque los soldados sufren penalidades, nosotros también les vamos a sufrir, que es adversidad, angustia, sufrimiento, pero que esto no nos haga movernos del llamado divino, de lo que Dios ha depositado en nosotros, y permanecer firmes como miembros del cuerpo de Cristo. También hace la metáfora de la lucha de un atleta, y al hablar del atleta sabemos que este atleta tiene que permanecer bajo un régimen muy estricto de determinación, de alimentación, de continuo trabajo. Dice que si este atleta se desvía, no obedece el reglamento, puede ser descalificado. Este es un llamado para nosotros a permanecer firmes en la palabra de Dios, en la búsqueda de la victoria espiritual. También menciona al labrador, que puede traducirse como aquel que trabaja siempre, permanece trabajando. Aquel que trabaja bajo condiciones climáticas extremas, con la esperanza de una buena cosecha. Nosotros también nos insta el Señor, y le está hablando a Timoteo. Pablo le dice, no seas indolente, no seas perezoso, sino responde comprometido, con la mirada puesta en la cosecha espiritual. Nosotros también debemos caminar firmes, trabajando. Lo he mencionado en varias ocasiones. El trabajo, la vida cristiana es trabajo en el Señor. Si usted no está trabajando en la obra de Dios, pues disculpen, pero no sé qué cuentas vaya a dar delante de Dios. La vida cristiana es trabajo en la obra del Señor. Mire, ante esas pequeñas cosas, hermano, esta predicación, la predicación del Evangelio es para animar, exhortar, para enseñar, redarguir. Pero en las pequeñas cosas, en la asistencia, en los horarios, ahí se va dando cuenta uno. Y no es que uno te tenga que dar cuenta, no. Usted va a dar cuenta delante de Dios. Porque para eso se ha establecido un horario, se ha establecido los tiempos, para que todos juntos, en unidad, en un mismo espíritu, dice la Biblia, la palabra de Dios, en un mismo espíritu, congregados, estemos alabando y glorificando el nombre de Jesús. Yo sé que lo hacemos de una manera individual, que usted lo hace de manera individual en su casa también,
Pero ese es el tiempo. Ese es el tiempo apropiado, preciso, para alabar y glorificar el nombre de Cristo. La iglesia es la comunidad cristiana. En el mundo está compuesta de creyentes, de vasos, de honra, destinados a diferentes propósitos, nobles, tanto nobles como ordinarios. El texto lo dice. Ahí nos está hablando que hay una diversidad de miembros, pero todos tenemos la necesidad de santificarnos para ser vasos útiles y de honra. A la casa grande también se le conoce como morada espiritual, como la iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, como la vid verdadera, la vida universal, la casa del Padre o la familia divina. En esta metáfora, Pablo indica que la iglesia, no todos los cristianos tienen las mismas funciones. Mencionaba vasos de oro, de plata, pero también encontramos vasos de madera, refiriéndose a la inmadurez o a la falta de madurez espiritual, la fidelidad doctrinal y la santidad personal. Dice el texto, dice que la utilidad depende de la purificación personal. Usted y yo somos llamados a estar listos, preparados para el servicio de Dios y evitar aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, las malas pasiones, evitar las contiendas, las falsas doctrinas. Acompáñenme ahí por favor, 2 Timoteo 2:14. 2 Timoteo 2:14 dice: recuerda esto. Trae un subtítulo ahí adelante, un obrero aprobado. Cuando leemos esto, creemos y es también aplicado para aquellos hombres en el servicio del Señor, aquellos predicadores, pastores, evangelistas, pero también es para usted y yo, para usted como integrante del cuerpo de Cristo. Dice, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Esta primera que dice, no contiendan sobre palabras, por la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Mire que esta parte última, qué importante es. Porque muchas de las veces, a veces, sucede esto, que hay una diferencia y en lugar de defenderla o apoyarlo bíblicamente, la gente sale más distanciada, sale molesta, enojada, e incluso se pueden hasta ir de la congregación o dejarle hablar a ese hermano o a esa hermana. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñar con la palabra, contienden. Y más adelante en el versículo 15 nos dice, versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías. Dice, porque te conducirán más y más a la impiedad. Versículo 16. En el versículo 22 y 23 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Esto es lo que debemos seguir. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dios usa, el apóstol Pablo, usa esta metáfora de una casa. Y todos podemos entender
que en esa casa hay utensilios de oro, de plata, pero también hay de madera, de barro, de bronce, en los cuales unos tienen uso honroso, pero otros son para uso vil u ordinario. Así en la casa de Dios, en la casa de Dios, hay gente que, pues Dios la está equipando. De hecho, Dios quiere equiparlos a todos. Dios quiere que seamos preparados, que estemos preparados para su servicio. Y entiendo también que hay un proceso en la vida del hombre, pero muchas de las veces, escúcheme esto con mucha atención, muchas veces nosotros detenemos el proceso que Dios ya nos ha hablado, que Dios nos ha dicho. Y eso solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Quizá con discernimiento de parte de su líder espiritual, de su pastor, pudiera hablar con usted y decirle: hermano, el Señor me está hablando de esto, el Señor quiere llevarlo a este lugar, pero usted tiene que buscar, profundizar en las Escrituras. Eso es un deber. Ese es un deber de líder espiritual, teniendo el discernimiento divino. Entonces, el oro y la plata tienen un simbolismo especial, un simbolismo individual. El oro representa la divinidad, la naturaleza de Dios y la gloria celestial. En las pruebas simboliza la fe que ha sido refinada y probada. Primera de Pedro 1.7 dice, Primera de Pedro 1.7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La plata se asocia con la redención, el precio pagado por el rescate de las almas. También simboliza la palabra de Dios, la cual es descrita como oro refinada 7 veces en horno de tierra. Dice Salmos 12.6. Salmos 12.6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces estamos hablando de los utensilios: oro, plata, madera, bronce. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, le hace una exhortación a la iglesia, a esta iglesia, en el capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículos 12 y 15. Y aquí le habla a esta iglesia carnal. ¿Y por qué digo carnal? Porque los exhorta en los siguientes capítulos. En el capítulo 5, juzgando un caso de inmoralidad, problemas en el matrimonio, versículo 7, capítulo 7, capítulo 8, lo sacrificado a ídolos. Y esta carta va dirigida a esta iglesia, a este lugar, y les aclara en el versículo 3 y 4, les dice: porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En los versículos siguientes, ellos estaban diciendo que Apolos, que Pablo, que Cefas eran alguien en Dios. Pero la escritura más adelante nos enseña, dice,
Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Dios nos da el privilegio de plantar, de regar, pero solamente el Señor es el que da el crecimiento. Entonces nosotros, Dios es el que merece la gloria y la honra por eso. Nosotros somos instrumentos, dice muchas personas, y está muy bien, claro que sí, honrar al siervo de Dios, pero en algunas ocasiones se han ido al extremo. Me recuerdo de un personaje que fue invitado a una universidad y pasaron varios minutos diciendo el apóstol, el siervo de Jesucristo, el doctor, el hombre de Dios. Y cuando llegó él, cuando le dieron el tiempo, dijo: ese hombre que han hablado no está aquí. Yo solamente soy un instrumento de Dios, un hijo de Dios. Porque se ha ido al otro extremo. Se ha ido al otro extremo. Solamente Dios. Dice la Biblia que nosotros somos colaboradores, que somos siervos inútiles. Dice, si hacemos lo que Él nos manda. Eso somos. Yo me gusta decir, yo soy solamente colaborador de Cristo. Eso soy yo, colaborador. Y ese es algo honroso. Pero la gloria es del Señor. Solamente soy un instrumento en sus manos. Solamente. Así es que la gloria es del Señor siempre, hermano. No lo olvide. La gloria de Dios. El apóstol Pablo en los versículos siguientes, del 3 al 10, habla de imágenes o pasa de imágenes agrícolas a la de arquitectura y construcción. Recordemos que él era vendedor de... construía... ¿Qué construía? Tiendas, exactamente, tiendas. Entonces, este hombre, Pablo, fue usado por Dios para echar cimientos en esos lugares, plantando y edificando iglesias. Romanos 15, 20 y 21 dice, Romanos 15, 20 y 21 dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, los versículos siguientes, de 3 al 12, en primera instancia, pastores, evangelistas son llamados a edificar. Pero también nosotros, los creyentes, somos llamados a edificar la iglesia por medio del ministerio fiel. Cuando escribía aquí, me recordaba, bueno, por lo regular y sea las condiciones que sean, el pastor tiene que estar para predicar la palabra. Así ocurre, o así. Pero, incluso la congregación deja de asistir. Hombres que son importantes, necesarios en la alabanza. Gente que es importante en manejando los aparatos. Cada uno de nosotros somos importantes. Cada uno de nosotros estamos edificando la iglesia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si alguna parte del cuerpo no funciona bien o no está disponible, esto dificulta. Esto hace hasta imposible que pudiera llevarse a cabo. Es por eso que usted y yo somos importantes. Tenemos que
estar dispuestos a prestar servicio para el Señor. Aquel que edifica con heno, hojarasca, materiales inferiores, representan una actividad superficial, cosas de indigno valor, que no resisten la prueba y que carecen de valor eterno. No se refiere a actividades malas, porque la Biblia dice que serán salvos, o que son salvos. Dice que por el fuego será revelada, el fuego del juicio divino que discierne y evalúa. Primera de Pedro 17, acompáñeme ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Dice versículo 21, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Si afirmamos que somos cristianos, debemos de vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a su llamado y a la altura de sus parámetros. Su gracia no nos hace libres para pecar. Su gracia no nos hace libres para pecar. Nos da las fuerzas y el deseo para someternos gozosamente a la voluntad del Señor. Entonces, debemos de someternos a Dios. Le decía, como dijo el apóstol Pablo, todo aquello que tenía por ganancia, lo tengo por basura. Yo sé que ahora usted le da valor a cosas porque le ha costado esfuerzo, pero mayor es el servicio al Señor, porque un día vamos a dar cuentas y nos va a pedir cuentas nuevamente de aquel llamado, de lo que Él nos puso nuestro espíritu, nuestro ser, y si obedecimos o no. Así es que esto es un llamado a la fidelidad, a la perseverancia, a la valentía, al ministerio cristiano a pesar del sufrimiento y la apostasía. Sabemos, estamos viviendo los tiempos difíciles y su venida está cerca, está pronto. Por lo tanto, tenemos que afirmarnos en Dios. Dice 2 Timoteo 2:19, para terminar. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios es este. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es un texto que nos llama a reflexionar. Somos hijos de Dios por su gracia y misericordia, por la fe en Jesucristo. Y el Señor te conoce, hermano. El Señor conoce tus debilidades. Pero el Señor dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es un llamado para permanecer firmes, constantes y sirviendo, santificándonos, para ser instrumentos, utensilios de honra y servicio al Señor. Dios les bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios. Así como esos siervos que usaste
en el pasado. Así como es la iglesia primitiva, se movía en el poder de tu espíritu, Señor. Así anhelamos hoy, Señor, un mover de tu espíritu, Señor. Aquí hay una iglesia rendida a tus pies, Padre bueno. Queremos agradarte y honrarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles, firmes en ese amor, con ese amor tuyo, Señor, que has derramado en nuestros corazones. Que cada día podemos escuchar tu voz y que caminemos, Señor, en ese llamado que tú nos has dado por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la vida de aquellos que nos están escuchando. Sigue obrando por tu Santo Espíritu, Señor, en esas naciones, en esas familias, en esos lugares, Señor, hasta donde llega esta bendita palabra tuya. Bendícelos. Guárdalos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús.